también con la rendición de cuentas, tiene que ver con las licencias por enfermedad de los funcionarios públicos. Vamos a presentar el tema y a recibir a nuestro invitado. Hola, Joselo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente por acá. Joselo López, usted sabe, es el secretario general de COFE. Sobre este tema lo presentamos. No tenés tape, perfectamente, vamos directamente a él. Licencias por enfermedad. No es un tema nuevo. Recuerdo que desde el Banco de Previsión Social históricamente se ha planteado el tema de las licencias, de las certificaciones. Es un tema recurrente y en el tema del Estado también se ha planteado varias veces. Ahora nuevamente la rendición de cuentas está a la discusión. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, primero que nada, saludo para todos, pero decir, a ver, lo que viene en la rendición de cuentas no tiene nada que ver con el nuevo sistema de certificaciones médicas que se votó en la ley de presupuesto, el artículo 30 y 31 de la ley de presupuesto, que establecía un nuevo régimen de licencias médicas para los funcionarios públicos. Que ahí lo que se planteaba era equiparar con el sector privado y se planteaba, digamos, que los 3 primeros días cuando uno se enfermaba no se iba a pagar y a partir del 4.º día se iba a pagar un 75% del salario. Eso que se votó en la ley de presupuesto estaba precedido por el artículo 31 que establecía la conformación de una comisión presidida por la Oficina Nacional de Servicio Civil, donde iban a participar diferentes actores especializados como el Banco de Seguro, el Banco de Previsión Social, ACE, bueno, una cantidad de organismos públicos. También había una representación de COFE y una representación de los médicos. Esa comisión empezó a trabajar muy tarde, pero empezó a trabajar. Y de ahí, bueno, no se terminó de laudar nada, pero sí se le encomendó al Servicio Civil y la OPP elaborar un informe sobre el sistema de licencias médicas de los funcionarios públicos. Salió un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil y de OPP, un informe bastante, desde nuestro punto de vista, tendencioso, porque con los mismos indicadores que se tomaban para sacar las conclusiones que sacó el Poder Ejecutivo, no se colocaban allí algunas cosas que para nosotros son esenciales. Por ejemplo, cuál es el porcentaje de licencias médicas que hay en cada uno de los organismos públicos. ¿Y por qué no se puso esto? Porque el porcentaje de licencias en los organismos públicos, y esto seguramente los va a sorprender a ustedes, porque también nos sorprende a nosotros, es inferior al de la actividad privada, o por lo menos a lo que se conoce de la actividad privada. Para poner un ejemplo, en la Administración Central, que es donde yo me manejo, porque el Estado es muy grande, digamos, después podemos dar algunos números de cómo se distribuyen los funcionarios en el Estado, pero en la Administración Central, el 75.5% de la cantidad de licencias médicas de todos los funcionarios de la Administración Central se reducen a un ministerio solo, que es el Ministerio del Interior. Esos están los números oficiales del Servicio Civil. O sea que el otro 25% se reparte entre todo el resto de los ministerios y la Presidencia de la República. Esto es un dato bien relevante, porque se suponía, o por lo menos así lo presentaba el propio informe del Servicio Civil, como que en definitiva hay, digamos, un abuso extralimitado en las licencias médicas de los funcionarios públicos. Ahí nosotros tomamos un informe de la CEPAL, que es el último que pudimos encontrar respecto a la actividad privada, y ese informe determina claramente que porcentualmente las licencias médicas en los servicios públicos, sobre todo en la Administración Central, son hasta en el Ministerio del Interior es inferior que en la actividad privada, que se lleva el 75% de la licencia del Ministerio del Interior. Pero en el resto de los ministerios es menos de un 3% el porcentaje de licencias de los funcionarios que toman licencias médicas. Y ahí, como siempre decimos, en el mar de los promedios se ahogan los enanos, porque hay algunas licencias médicas que a veces son prolongadas, que eso tira, digamos, tracciona hacia arriba la cantidad de... Justamente, mi pregunta iba por un paso anterior. ¿Dónde está el cuello de botella o el cuestionamiento mayor?
en el pedido abusivo, el probable pedido abusivo de licencias, en las certificaciones que no son lo suficientemente precisas como para justificar si realmente correspondía a esa licencia. ¿Dónde está el problema o la parte más débil de esta cadena? Bueno, nosotros no podemos decir de que no hay abuso en las licencias médicas, porque se han detectado, se ha comprobado en algunos organismos licencias médicas de funcionarios que, por ejemplo, estaban de licencia médica en el Estado y trabajaban en la actividad privada o tenían un emprendimiento personal, o cosa que es una estafa. Por lo tanto, ese funcionario claramente tiene que ser sancionado. O sea, nosotros no vamos por el lado de decir no, que quede todo como está. No, si hay abuso, hay que atacar ese abuso. El problema es que esta ley, el artículo 30 y 31 de la ley de presupuesto, pasa una tabla rasa, no discrimina entre los que abusan y los que no abusan. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que van a pagar lo justo por pecadores. Va a pasar de que trabajadores que realmente le cumplen al Estado y que cumplen con todas las funciones que tienen que cumplir, van a terminar teniendo un perjuicio económico, una rebaja nueva en su salario, en el caso de que se enfermen, porque le van a descontar los 3 primeros días y a partir del 4.º día el 25% de su salario. Entonces, eso era lo que estábamos discutiendo en esta comisión. Después se anunció que en esta rendición de cuentas, cosa que hubiera sido muy desprolija por parte del Poder Ejecutivo, sin haber concluido el trabajo de esa comisión, que la preside el propio director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, se anunció, de hecho, una reunión en Presidencia de la República donde participó el senador Tabaré Viera, el senador Gandini, y salieron a hacer declaraciones públicas de que se iban a incluir algunos artículos en la rendición de cuentas referido al nuevo sistema de certificaciones médicas. Eso, desde nuestro punto de vista, por suerte no pasó. Lo que se incluye ahora es una modificación al tema de las licencias médicas prolongadas, que ahí nosotros tenemos algún reparo. No lo que dice el título del diario El País, porque me hicieron una entrevista mía ayer en el diario El País, pero no tiene nada que ver con lo que dice el título. Si uno lee el contenido del artículo, dice lo que yo dije, pero el título del diario dice una cosa totalmente diferente. ¿Qué es lo que nosotros decimos con respecto a esta modificación que establece la rendición de cuentas, que es cuando un funcionario está 2 años de licencias médicas, directamente se pasa a la destitución? Antes había todo un mecanismo ahí que ahora se elimina y directamente va a la destitución. Que ahí habría que pensar algunas exclusiones de enfermedades que son graves, enfermedades oncológicas, por ejemplo, que tratamientos que a veces llevan más de 2 años para la recuperación y que los propios médicos indican que ese trabajador, capaz que no en 2 años, pero en 3 años se puede recuperar y puede volver a su trabajo. Entonces nos parece que debería haber algunas excepciones, no pasar una tabla rasa y decir... O sea que la rendición no hace esas excepciones. No hace ninguna excepción. Bien. Dice que el que está 2 años de licencia médica, para afuera y bailando, digamos. Bien. Vamos a ver qué piensa del panel de Alfredo. ¿Qué primeras reflexiones sobre el tema? El Ministerio del Interior es el ministerio más grande dentro del organismo, en funcionarios, ¿no? Tengo unos números acá que me parece que son importantes para clarificar, entre otras cosas, esto. A ver. Porque normalmente sí hay más de 300.000 trabajadores públicos, ¿no? Esto es un discurso que anda rondando. En realidad son 312.878 vínculos laborales. No es lo mismo que personas, porque hay algunas personas que tienen más de un vínculo, sobre todo en la educación. Personas que trabajan para el Estado son 276.251. En la administración central, en total hay 78.377 trabajadores, de los cuales 56.850 pertenecen al Ministerio Interior y al Ministerio de Defensa. O sea que trabajadores civiles en la administración central son 21.527, de los cuales 18.306 son los presupuestados. Entonces, miren ustedes esto, porque normalmente, a partir de aquel famoso sketch de Gasalla, se plantea como que la burocracia del Estado son todos estos trabajadores. El Estado central, o sea, el gobierno central... ¿Ahí estás hablando de administración central o estás hablando administración central estoy hablando acá, pero bien. Tengo los números de los demás. No, está bien. Administración central
Si no contamos a los policías y a los militares, son 21.000 trabajadores que están desparramados en todo el territorio nacional, que no todos son administrativos. Ahí tenemos toda la cuadrilla de vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que son los trabajadores que hacen los bacheos de las rutas, no de las grandes rutas nacionales, pero de todas las otras rutas. Tenemos la gente de Arquitectura Obra, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas también, que son los que reparan las escuelas, el hospital de clínica, los hospitales, los hogares del INAU, bueno, entre otras cosas. Tenemos también los trabajadores de los diques del Estado, que son metalúrgicos, que hacen toda la reparación de las barcazas y de toda la flota naviera del país. O sea que no son todos administrativos, sino que hay una multiplicidad de funciones dentro de esos 20.000 trabajadores que tiene la Administración Central. Y miren este dato que también es bastante relevante. Todo el Estado central, a nivel de todo el territorio nacional, tiene 20.000 trabajadores o 21.000 trabajadores. Los gobiernos departamentales, si vos sumás todos los gobiernos departamentales, tienen 39.515. O sea que los gobiernos departamentales, en su estructura, tienen prácticamente el doble de trabajadores que todo el Estado central para desarrollar su tarea en todo el territorio nacional. Sin contar ejército y Sin policía. contar ejército y policía. Después, bueno, hay, yo qué sé, por ejemplo, en los servicios descentralizados hay 61.000 trabajadores, ahí prácticamente la mitad son de ACE, ¿no? En las empresas públicas hay 33.500 trabajadores y en la enseñanza hay 87.488 trabajadores. Este es el paquete general. Pero me parece que es importante dar estos números porque uno cuando habla de la totalidad de los funcionarios públicos casi siempre se refiere a la Administración Central y en realidad la Administración Central tiene un número de trabajadores que, bueno, hoy le está costando para cumplir una cantidad de servicios que debería cumplir, ¿no? Marguerite. Sí, nos fuimos al demonio. Perdón, yo la duda que tenía, que quería plantear y que... Me dieron la palabra, no sé si... No, pero yo dije, hice una pregunta y habló media hora el invitado. Déjeme terminar la preguntita, que es cortita. Ah, Sí, todavía no, hablar, justamente. dale. ¿Cómo se hace las licencias médicas en la Administración Central? ¿Quién determina licencia médica? ¿Hay servicios independientes o es funcionarios propios de cada organismo? No, primero, la licencia médica siempre tiene que estar precedida de la firma de un médico, ¿no? Pero son funcionarios del propio... No, son del prestador del servicio o un médico particular, digamos, que entienda. Esa es una de las cosas que nosotros planteamos que debería corregirse, que la licencia médica debería estar indicada por un médico, por un profesional del prestador de salud de cada trabajador. No que venga cualquiera y te firme una licencia médica, porque también esas cosas pasan. Entonces, eso controlaría estos excesos que a veces surgen en algunos lugares del país, ¿no? Bien. Pero no son los propios funcionarios de los lugares, a no ser en ACE, ¿no? No, está claro, está lleno de médicos. Fernando. No sé por qué nos fuimos de tema totalmente, porque empezó a hablar López de la cantidad de funcionarios y cuánto hay en cada uno, y todo eso no estaba en discusión hoy, pero López tiene como una permanente necesidad de autojustificar la enorme cantidad de funcionarios públicos que hay y decir no somos tan malos como nos quieren pintar. Tiene una Sobre prensa... todo usted, que Claro, normalmente lo hace. obviamente, lo voy a seguir haciendo, insistentemente. Y le voy a decir Bueno, más. sería bueno que manejara estos números Y le voy a para, decir- no, yo los manejo. para no equivocarse tanto. Pero yo los manejo y no me equivoco. No, pero usted normalmente dice hay 312.000 trabajadores, son muchos. Sí, Pero eso- si usted lo discrimina, capaz que en algunos lugares puede haber un exceso, yo qué sé, en el Ministerio de Esos son los Defensa, por datos ejemplo, de la y oficina capaz de que no. Esos son los... Mire, yo le voy a decir una cosa para empezar a aclararlos tanto. Desde mi punto de vista, usted encarna uno de los grandes y representa uno de los grandes males que tiene este país, que es el funcionario público. Digo, para empezar a Sí, separar me las queda aguas, claro porque usted que me sí. acusa de una cosa, yo lo acuso de otra. Yo no lo acuso de Sí, absolutamente si usted nada. me acusa que que manipulo los números. No, y yo no lo sé que cuánto. digo que tendría que tener claro estos números para cuando usted los maneja, no equivocarse tanto como Yo lo ha no me hecho en equivoco, algunos yo los programas. números de la que yo he Oficina de Servicio Civil que dice que hay 312.000... Hablan de funcionarios públicos. Bueno, Ahora, bueno, son ahí está. vínculos Ese laborales. es el primer error. Bueno, pero ¿sabe cuál no es el error? Que un mismo funcionario público, si tiene dos vínculos laborales, para mí es lo mismo, que sean 312.000 personas o 312.000 vínculos laborales. El costo del Estado es el mismo, o sea que no me cambia mucho la figurita de acuerdo a la precisión que usted hace. Cuando hablamos de la cantidad, hablamos de
los costos que tiene para el Estado. Eso es otro tema. Y después podemos empezar a hablar si está bien que en la policía haya la cantidad, o si está bien en el costo, si está bien en cada uno, todo eso pero no era el tema de hoy. El tema de hoy, yo quería hacer dos precisiones sobre cosas que usted dijo. Cuando hablaba de los artículos 30 y 31 hace un rato, que tampoco era el tema de hoy, pero también lo trajo a colación, usted dijo pagan justos por pecadores, ¿no? ¿Sí? Van a terminar pagando justo por pecadores si se hace esa modificación. Yo le pregunto a José López, ¿qué hizo el sindicato por esos pecadores? Mientras esos pecadores pecaban, y pecaban, y pecaban, y pecaban, y pecaban, ¿cuál fue la actitud del sindicato? Ya voy, termino. ¿Cuál fue la actitud del sindicato? Porque yo nunca escuché al sindicato condenar, criticar. Es más, los he visto hacer paros reivindicando a funcionarios que violaron determinadas disposiciones y, sin embargo, el sindicato los respalda. Como a los trabajadores de la enseñanza que hicieron proselitismo político dentro de un centro de enseñanza. Pero eso es harina de otro costal. O sea, la pregunta es, ¿qué hizo el sindicato? Porque, ¿por qué terminan pagando justo por pecadores? Porque hubo pecadores. ¿Y qué hizo el sindicato mientras había pecadores? ¿Saben qué? Ahora embrómense. Ahora embrómense. No hicieron nada. No hicieron nada cuando había pecadores. Es más, defendieron pecadores. Ahora joróbense. Van a pagar todos. Eso es una lectura. Sí. Y la otra es, puso el ejemplo, volviendo al artículo de ahora, el del artículo 12, que a los 2 años de certificaciones médicas habilita a destituirlo directamente a la persona por considerarla incapaz para desarrollar el trabajo. Y usted otra vez busca la sensiblería y habla de un tratamiento de cáncer. Un tratamiento de cáncer, hay muchos tratamientos de cáncer, ¿no? Y hay muchos enfermos de cáncer. Hay muchos enfermos con cáncer que siguen yendo a trabajar. Están en tratamiento y siguen yendo a trabajar. Porque hay tipos de cáncer distintos, porque hay tipos de tratamiento distintos. Hay otros tratamientos que son muy intensos y que la persona está imposibilitada de ir a trabajar. Cuando son muy intensos es porque el cáncer es muy importante o está alojado en algún lugar muy... Yo no soy médico, pero de estas cosas cualquiera lo puede entender. Ningún tratamiento, digo yo esto y ojalá viniera un médico y me dijera no es como vos decís, pero no va a aparecer. No hay ningún tratamiento que inhabilite a una persona para trabajar que dure más de 2 años. Se muere antes. Se muere antes. Bueno, se muere antes. Ahora le contesto. No hay un tratamiento contra el cáncer que dure 3 años que inhabilite a la persona a trabajar. Si dura 3 años puede ir a trabajar. Puede ir 1 año, puede ir otro, capaz que en determinado momento no, pero no puede estar 2 años sin ir a trabajar. Y además en esto también vuelven a pagar justo por pecadores. También vuelven a pagar justo por pecadores. Porque está lleno de vivos. Está lleno de vivos. Y con las licencias médicas que usted ponía, está lleno de vivos. Lleno de avivados. Son siderales las cifras que se pagan por seguro de desempleo, por seguro de enfermedad, y son siderales la cantidad de funcionarios. Usted dijo 276.000 funcionarios públicos. Sí. 100.000. 100.000 se certificaron. La mitad, casi la mitad o 100 y pico de mil, se enferma la mitad. No pasa eso normalmente en la vida real. Pasa en el Estado, que tiene una vida paralela. Y es lo que usted representa, con lo cual yo estoy completamente en las antípodas. Bien. José Luis. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, en relación a lo que interpreta el señor referente a lo que nosotros hacemos cuando nos enteramos de este tipo de situaciones, que también está totalmente equivocado. Yo he venido a este mismo programa y hay actas taquigráficas en el Parlamento donde nosotros planteamos que hay que terminar con los abusos, porque el primero que se perjudica con este tipo de abuso es el funcionario que queda solo en su turno trabajando y haciendo la doble tarea que tiene que cubrir al que está enfermo y que capaz que no debería estar enfermo. Yo no sé lo que dicen, Bueno, pero sé lo que hacen. Bueno, pero usted recién me estaba intrigando directamente a mí. Sí, ¿Qué, claro. ¿Qué hacía el sindicato? Bueno, lo que hace nuestro sindicato es plantear este tipo de situaciones. Decirle que hay que corregir los abusos, porque lo primero que se perjudican son los trabajadores que tienen que quedarse a cubrir el turno para cubrir al compañero que falta y que capaz que está haciendo un uso de una licencia médica indebida.
Entonces, eso lo hemos dicho en este programa, pero aparte lo hemos dicho en varios medios de comunicación y hay hasta taquigráfica en el Parlamento. Hay denuncias de COFE, hay denuncias de COFE contra funcionarios. Pero si le estoy diciendo que hay actas taquigráficas del Parlamento. Actas taquigráficas en el Parlamento. Ríos de tinta, donde claramente. Sí, hay denuncias. Denuncias de trabajadores afiliados a los sindicatos que han denunciado situaciones de abuso de otros trabajadores que están haciendo uso indebido de licencia médica. Hay también. Pregunten los organismos correspondientes. ¿Muchas? No, no son muchas. Tampoco hay muchos que tomen este tipo de situaciones de licencias médicas indebidas. No son muchos. Ah, no son muchos. Lo segundo que usted me preguntaba, respecto a los 100.000 trabajadores. El problema no es si son 100.000 o 150.000. Yo, el otro día, con un compañero discutiendo estos temas, nos decía, mira, trabaja en la actividad privada, tiene una empresa, ¿no? Una pequeña empresa que tiene 8 empleados. En un año, los 8 empleados se tomaron licencia médica. Uno tuvo una gripe 2 días, el otro tuvo, no sé, una diarrea. Los 8 empleados en un año. O sea que el 100% de los trabajadores se tomaron una licencia médica. Ninguna de esas licencias médicas fue abusiva. Fueron debidamente justificadas. Por eso nosotros entendemos que ese informe del Servicio Civil es tendencioso, porque no habla del porcentaje en general, el porcentaje general de licencias médicas en relación a la cantidad de trabajadores de cada organismo, sino que hace una tabla rasa y en esos promedios evidentemente llama la atención, nos llamó a nosotros mismos la atención. Ahora, de este tipo de situaciones que nos comentaba el compañero que estaba con nosotros, hay miles. Entonces, no es un problema de cuántos trabajadores o qué porcentaje de trabajadores tuvieron uso de licencias médicas. El problema es si esas licencias médicas estuvieron justificadas o no estuvieron justificadas. Entonces, no es que esos 100.000 trabajadores permanentemente tuvieron de licencia médica, no es así. Yo le digo, fíjese en el propio informe del Servicio Civil y si hace la cuenta del porcentaje, va a ver que el porcentaje general de licencia médica está por debajo del 3% en cada uno de los organismos de la Administración Central. A mí me parece, José, lo que hay un problema con los números, porque los porcentajes son siempre porcentajes. Si el 10% de 100 siempre es 10, sean trabajadores los 100 públicos o los 100 privados. Pero hay un tema, y está relacionado con la cantidad de horas trabajadas y con la cantidad de días trabajados. Por ejemplo, suponete que, tomo como ejemplo tú y yo, tú trabajas en la actividad pública, yo en la privada, pero yo trabajo, ponele 6 días por semana, y tú trabajas 5. Pero yo trabajo 8, pero tú trabajas 6 horas. Y si además... En algunos lugares. Bueno, pero ahí ya tenés una diferencia muy grande, porque si yo me tomo un día de licencia médica, va a tener determinada incidencia de acuerdo a la cantidad de horas y días trabajados, y lo mismo te va a ocurrir a ti. Tu porcentaje va a aumentar y el mío va a disminuir. Pero además, si le tomamos en cuenta que tú podés llegar a tener 2 actividades en el ámbito público, ahí es más complicado, porque cuando vos faltás en 2 lugares, yo falto en 1. Exactamente. Entonces, el porcentaje no es igual. O sea, los porcentajes sí son los mismos, pero la mirada que manejan ustedes sobre que hay más incidencia de faltas por temas médicos en la actividad privada con la pública, se cae cuando analizás esa variable en esta ecuación. Sí, se cae o se puede multiplicar también, ¿no? Depende, bueno, es difícil por la cantidad de horas trabajadas y días. No, sí, pero no es la misma incidencia. De todas maneras, en el Estado nosotros tenemos trabajadores de 20 horas semanales, de 30 horas semanales, de 36 horas semanales, de 40 horas semanales y de 48 horas semanales. Por ejemplo, los ejemplos que yo ponía hoy de los trabajadores obreros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tienen una carga horaria de 48 horas semanales. Y si vamos a los bomberos, por ejemplo, tiene una carga de, no sé... Lo que pasa es que también hay que ver cómo se justifican esos que dicen los médicos también, porque también hay que ver... Ese es otro tema, porque... ahí es donde está parte del problema, porque también... La mayor parte del problema. No sé si la mayor, pero también sí, porque muchas veces se puede estar pidiendo una licencia médica sabiendo que el control es muy liviano o inexistente a veces. Bueno, sí. Digo, también puede pasar, pero escuchemos a Vero que no ha opinado y después ya cerramos contigo. No, creo que nos puede gustar más o menos lo que los dirigentes sindicales representan, pero este problema no se lo podemos achacar a los dirigentes sindicales. Este es un problema que tiene el empleador, que en este caso es el Estado, que es quien no controla
o controla de manera ineficiente y no hace lo que tiene que hacer. Porque si esto sucediera en el ámbito privado, bueno, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Es un problema del sindicato? No, es un problema de quien está contratando. Bueno, si alguien me presenta un certificado médico, primero por una enfermedad, después por otra, y resulta que hace 3, 4 años que no va a trabajar, o hace 1 año que no va a trabajar, ¿el problema quién lo tiene? ¿El sindicato? El problema lo tiene quien está contratando y no está fiscalizando. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que a veces cuando son dineros públicos, el cuidado que se tiene sobre ellos no son los mismos que se tiene en el sistema privado, ni los controles sobre quienes controlan, que me parece que aquí es lo que está fallando. Antes de modificar cuestiones tan generales como a 2 años tal cosa, que yo creo que hay particularidades, no soy médica ni trabajo en el área de la salud, pero creo que todos conocemos particularidades que habría que atenderlas. Hay que mejorar el sistema de certificación. Que son muy residuales, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una persona que se certifica en lo público, pero va a trabajar a lo privado, bueno, ahí hay normativas claras que hay que aplicar y allí es el empleador el que tiene que decir, estos señores no, porque si estuviéramos en el ámbito privado y no venimos a trabajar a un canal, pero vamos a trabajar al otro, ¿qué nos dirían? Bueno, acá algo no anda bien. Bueno, en lo público tenemos que ser tan rigurosos como eso. Entonces, lo mismo pasa con las certificaciones. Si usted presenta durante más de 1 año certificaciones por incluso por enfermedades diversas, algo no anda bien. Pero el Estado ya tiene los mecanismos para establecer la junta médica correspondiente y muchas veces eso se dilata y no se hace. Por eso se dan estas situaciones que después uno mira y dice, pero ¿cómo puede darse? Que nos indignan a todos, por supuesto, y que también debieran indignar al sindicato. Entonces, ¿esto tiene que ver con realizar cambios legislativos o con ajustar los mecanismos que ya se tienen? Bueno, nosotros creemos que ajustando los mecanismos que ya se tienen, por ejemplo, esto del trabajo en la actividad privada y en la actividad pública, en el trabajo formal se ha mejorado mucho, porque cuando uno está registrado ahora el BPS cruza los datos y claramente se detecta cuando un funcionario está de licencia médica en un lado y en el otro está trabajando. Pero hay mucho trabajo informal también, ¿no? Y otro tipo de ¿Pero se emprendimiento. detecta y se hace algo o se detecta y no pasa nada? No. Cuando se detecta se sanciona rápidamente. En eso ha habido ejemplos sobrados de definiciones de sumarios a trabajadores por estar trabajando en un lado y en otro no. Ahora, el problema es cuando hay algún trabajo informal o algún otro tipo de situación en la cual ese cruzamiento de datos no salta directamente. Antes ni siquiera se hacía ese cruzamiento de datos. A partir de hace algunos años eso ha venido mejorando bastante los controles, pero todavía falta. El tema de los médicos también es un tema central, porque, por ejemplo, con solo definir de que el certificado médico que tenga cada trabajador sea de un médico, de su prestador de salud, eso también va a generar un control masivo, no que uno pueda tener un amigo que le diga... Sí, hacemos un certificado. Hacemos un certificado. Entonces, esas son cosas. Y acelerar los procesos de las juntas médicas, por ejemplo, porque los muchas veces procesos de son las los juntas propios médicas, funcionarios bueno, pero los que están pidiendo. ACE tiene una oficina sola para todo el aparato del Estado para hacer las juntas médicas. Entonces tiene un atraso muy importante porque no tiene prácticamente personal destinado para eso. Entonces eso hay que ajustarlo, era parte de lo que se estaba discutiendo en esa comisión. Pero no quiero dejar pasar una de las cuestiones que decía el señor recién, referente a la sensiblería por decir que hay pacientes oncológicos que tienen tratamiento de más de 2 años. Nosotros conocemos, por supuesto que son residuales, esto no es una cuestión absolutamente generalizada, ni mucho menos, pero decir que es una sensiblería, tratar de cuidar a una persona que está en un tratamiento oncológico y que eso le puede llevar más de 2 años y en vez de dejarlo en la calle, cuidarlo para que ese trabajador pueda tener un sustento para generar, digamos, la atención que tiene que tener para curar la enfermedad, evidentemente, bueno, es una opinión solo una y nosotros chiquita, no la porque, compartimos para solo nada. una chiquita porque vuelve a decir una cosa que no es, porque dice dejarlo en la calle. No, porque dice dejarlo en la calle. Si la Junta Médica de ACE dictaminara que el funcionario padece ineptitud física o psíquica permanente previo al vencimiento del plazo para volver de cargo, el servicio que corresponde le notificará que debe iniciar los trámites jubilatorios haciendo entrega del mismo. O sea, no lo deja en la calle. No lo deja en la calle, no sirve más para trabajar, no puede trabajar más, lo manda a jubilarse. Ese es el tema. Yo lo único que quiero y para terminar es a la audiencia, a la teleaudiencia.
1.176 millones de pesos pagados por licencia de enfermedad en el Estado en el mes de mayo. Y fue 10% menos que el mes anterior. O sea, el mes anterior había sido 10% más. En total se certificaron 105.019 funcionarios en el mes, en un mes. 105.000, entre 30 y 39 años. Mirá cómo se enferman los jóvenes. Y además, el 40% se enfermó los viernes y el 37% se enfermó los lunes. Ya está, cerrá y vamos. Si esto no hay que hacer algo con esto, dígame. Algo hay que hacer. Usted sabe que algo hay que hacer. Que esto es una joda generalizada y perdón por el término. Bien, le respondés la pausa, después de la pausa, José Lo. ¿Sí? Con mucho Muchas gracias. Ya viene el último bloque de Esta Boca es Mía. Ya venimos.